Gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos visto las respuestas a las 5 preguntas que tienen que ver con las instrucciones a los mayordomos fieles. Pero ahora vamos a tocar un asunto triste en relación a la mayordomía. Y vamos a hablar acerca de los malos mayordomos. Porque así como en la Biblia tenemos ejemplos de buenos mayordomos como José, entre otros, también la Biblia nos habla de malos mayordomos y de las consecuencias de su actitud. Y rápidamente mencionamos algunos casos que la Biblia nos menciona. Vamos a hablar acerca de los hijos de Elí, que eran sacerdotes y mayordomos de las ofrendas y sacrificios de Judas Iscariote, de Ananías y Zafira, y desafortunadamente de los malos mayordomos de este tiempo. Y ser mayordomo de Dios, hermanos, hablando acerca de los hijos de Elí, es un privilegio muy especial, pero también es una grande responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. De otra manera, las consecuencias pueden ser funestas. Y en la Biblia se nos habla de 2 sacerdotes que permitieron las ofrendas que el pueblo llevaba a Dios. Y además estas personas vivían vidas desordenadas, creyendo que nadie les pediría cuentas y podían vivir en completa impunidad. Voy a leer primero de Samuel capítulo 2 versículos 27 al 30, donde nos habla de estos personajes, los malos mayordomos, Ofni y Fines. Dice la escritura, primero de Samuel 2, 27, 30, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase por delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Solamente leo una parte de esta historia. Pueden leer la historia completa en 1 de Samuel capítulo 2, todo el capítulo. Pero aquí encontramos que para ser un buen mayordomo es necesario saber quién es Dios, porque a Él le vamos a servir, y también porque tenemos que seguir fielmente las instrucciones que Él da en cuanto a la mayordomía. Y en tercer lugar, tenemos que vivir una vida impecable, ejemplar delante de los demás. Ofni y Fines no cubrían esos requerimientos, y aunque eran hijos del sumo sacerdote Elí en ese tiempo, hacían su oficio movido solamente por sus apetitos, por su conveniencia, por sus bajas pasiones, en una rutina repetitiva. Y por lo tanto, su ministerio terminó en una terrible tragedia, no solo para ellos, sino también para su familia. Y vuelvo a repetir, la conclusión de esta historia la tenemos en lo que sigue en el capítulo 2 de 1 de Samuel, que no abordamos por falta de tiempo. El segundo caso que tenemos de malos mayordomos es el de Judas Iscariote, muy conocido. Judas tuvo el privilegio de ser el tesorero del Señor Jesús. ¡Qué privilegio! Pero no supo valorar la confianza que el Señor depositó en él. Y desafortunadamente el amor al dinero lo perdió y le llevó al extremo de robarle a su propio maestro, al Salvador del mundo, al Creador de todas las cosas. Y vemos su actitud en lo que nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 12 versículos del 3 al 6. Dice:
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba de ella. Y así Judas, hermanos y amigos, en su obsesión por las riquezas, se enojó por una ofrenda en especie que sirvió para ungir al Señor Jesucristo. 300 denarios costaba ese perfume, algo así como 65,000 pesos. Qué tristeza, qué coraje para Judas. Se le había escapado esa cifra de sus manos. Para él era una gran pérdida. Y como decía hace unos momentos, su ambición desmedida por las riquezas le llevaron a vender al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, tal vez unos 6,500 pesos. Desafortunadamente, al entender la magnitud de su error, su vida, la vida de Judas, terminó en una triste tragedia. Y la enseñanza que nos da esto es que el peor error que podemos cometer como mayordomos es traicionar la confianza que Dios ha depositado en nosotros, olvidando que el Señor lo ve todo. Luego, un tercer caso, el caso de Ananías y de Zafira, en Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y aquí encontramos lo siguiente: la mayordomía en la iglesia, hermanos, es un arma de dos filos. Bendición para los fieles mayordomos, para los fieles administradores, y juicio para los que deliberadamente actúan con malas intenciones. Y aunque tienen una cara de piedad, pero el Señor conoce sus corazones. Y vamos a ver qué sucedió con Ananías y Zafira. Dice Hechos 5 del 1 al 6, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ananías y Zafira, como malos mayordomos, cometieron 3 errores graves. 1. Presunción. Al vender su propiedad y llevar parte del precio, no lo hicieron por amor a Dios o por amor a sus hermanos, sino buscaban el elogio de los demás con su supuesta generosidad, en lugar de buscar que Dios fuera glorificado a través de su ofrenda. Y el Señor Jesucristo advirtió esto y habló acerca de que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o viceversa. La ofrenda tiene que ser una cosa personal entre Dios y nosotros, sin buscar que se toque trompeta. Ellos cometieron este primer error. Y Dios nos libre de caer en ese error también al ofrendar o al cooperar para la causa de Dios, tratando de quedar bien con los demás. En el mundo esto es común. En la iglesia esto ofende a Dios. Segundo error de Ananías y de Zafira: robo. Extrajeron de lo que por derecho ya le pertenecía a Dios y que por compromiso que ellos voluntariamente habían asumido, le habían prometido a Dios. Mucho cuidado con esto. Pensemos bien en lo que vamos a prometer. Si por alguna necesidad
o apelando a la generosidad de nosotros, alguien en la iglesia, nuestro hermano pastor, alguno de los líderes nos invita a colaborar y nosotros de viva voz o aún en nuestro corazón prometemos algo, cumplamos con eso. Eclesiastés 5 habla del peligro de prometer y no cumplir, porque Dios todo lo sabe, a Dios no se le olvida nada, Dios exige fidelidad, Él es fiel en sus promesas y exige que seamos fieles. Entonces, hermanos, prometamos con sabiduría, prometamos con temor de Dios y habrá bendición. Si incumplimos lo que le prometemos a Dios, estaremos en serios problemas. Tal vez no nos suceda lo que le sucedió a Ananías y Zafira, pero hermanos, Dios de alguna manera habrá de llamarnos la atención. Tercer error que cometieron Ananías y Zafira: mentiras. Mintieron repetidamente al insistir ante Pedro una cifra falsa. El terreno se había vendido en X cantidad, vamos a pensar 100,000 pesos, y ellos estaban dando 50,000 pesos. Y vuelvo a repetir, insistían que ese era el precio, que esa era la cantidad que habían recibido. A Pedro podían mentirle porque él no fue testigo de la venta, no fue testigo de la transacción, pero el Señor fue testigo. El Espíritu de Dios que llena toda la tierra ve todas las cosas, nada hay oculto delante de Él. Y por eso el apóstol dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ellos creían que estaban mintiendo al apóstol, a un hombre, pero puesto que era el dinero de Dios, el dinero que habían prometido a Dios, los asuntos de Dios, estaban agraviando a Dios, estaban ofendiendo a Dios, estaban pecando contra el Espíritu Santo, que era el que establecía su señorío en ese entonces. El Espíritu de Dios, el que tenía control de todas las cosas, sostenía la iglesia, fue ofendido. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es muy sensible, se le puede blasfemar, se le puede contristar, se le puede apagar, se le puede ofender, y las consecuencias fueron muy tristes. Lo que siguen los versículos que yo leí, que les sugiero que lean, hablan de que cuando Zafira, la mujer de Ananías, se presentó a Pedro, y Pedro le preguntó acerca del valor de la cantidad, del valor de la propiedad que habían vendido. Ella, de común acuerdo con su esposo, insistió en la mentira, se volvió cómplice de su esposo. Era un esposo obediente, muy sujeta a su esposo, pero no en cosas buenas, sino en cosas malas, y eso también le costó la vida. Entonces, en el cumplimiento de la mayordomía debemos tener cuidado de no volvernos cómplices de los malos mayordomos, porque tendremos que sufrir las consecuencias de ellos. Que Dios nos ayude en cuanto a este asunto. Bueno, hacemos un paréntesis porque vamos a hablar acerca de un cuarto ejemplo de los malos mayordomos, y particularmente de los de este tiempo, de la gravedad de la mala mayordomía en este tiempo. Pero hacemos un paréntesis y vamos a continuar.